grabación. Ahora sí. Bueno, me gustaría mostrarles un ejemplo ya de una máquina de estados montada. En este caso, pues aprovecho y lo pongo en un ejemplo 2D, que entiendo pues que varios están trabajando en 2D. Pues aquí tenemos la máquina de estados de este personaje que estamos viendo acá. Las dejo pues así las dos visibles es para que lo vean en tiempo real. Una de las ventajas del Animator Controller, que es el que utilizamos para crear la transición entre idle, caminar y correr, es que nos permite en tiempo real ver en cuál estado estamos. Entonces, por ejemplo, ahí me está diciendo que estamos en el estado de idle. Si yo empiezo a moverme, me dice que estamos corriendo. Si yo, por ejemplo, ataco, dice que estamos atacando. Noten que, por ejemplo, yo puedo pasar de idle a atacar o de correr a atacar. Y ese sería pues como el resultado. También dice que de idle yo puedo pasar a saltar. Y cuando yo salto, luego pasa al idle del salto y luego cae idle. Yo quiero que miremos esta parte de acá porque tengo dos animaciones. Esta de jump es cuando él mueve los pies. De hecho, esta la podemos ver acá, esta animación. Jump es cuando él mueve los pies como con la intención de saltar. O sea, aquí como que se recoge y luego salta. Una animación. Esta animación apenas tiene 3 frames, pero eso es normal, pues las anticipaciones del jugador principal suelen ser muy bajitas para que el control sea muy responsive, muy como rápido al momento de reaccionar respecto a la entrada del usuario. Pero efectivamente hay una animación de salto, pues no es como que no haya. Entonces aquí está la animación de salto que dura apenas 3 frames y luego de la animación de salto, él pasa al idle del salto, que es una animación en la que tenemos la capa moviéndose, básicamente, mientras cae. Pero como este personaje tiene doble salto, noten que no solo de la animación de jump puede pasar a jump idle, sino que puede pasar que mientras yo esté cayendo, yo presione el doble salto y él vuelva a la misma animación de los pies. Y luego pase otra vez a caer. Entonces, digamos ahí vuelve y mueve los pies en el momento en que yo hago el doble salto. Pues ahí se nota que mueve los pies, es simplemente como para el gesto del doble salto. Faltaría agregar algún efecto pues de doble salto, algún VFX. Pero aquí está la máquina de estados, podemos ver que estaba de salto, pasó a jump idle, luego double jump. También si saltó muy rápido dos veces, pues como dos veces barra espaciadora, pasa de saltar a doble salto de una vez. Y desde el salto, sea desde el salto normal o desde el doble salto, él puede caer a idle. Pero ¿qué pasa si yo estoy saltando y corriendo? Que va a caer a correr. Entonces salto y estoy corriendo, cae a correr directamente. No tiene que esperar, sino que de una vez cae corriendo. Y así es más o menos como se vería pues una máquina de estados de control de un personaje. Nosotros hasta donde llegamos desde idle a correr, nos faltaría pues en ese que estábamos haciendo, luego incluir por ejemplo la animación de saltar, la animación de atacar, el idle de la caída y así sucesivamente. ¿Tienen alguna pregunta con esto que acabamos de ver acá? Profe, el doble salto y el salto son la misma animación. Sí, pues, salto y salto idle no, porque en esta pues es donde mueve los pies, aquí es donde se le mueve la capa y no mueve el cuerpo. Pero esta de double jump y jump y este jump idle y jump idle sí son el mismo. Pero Listo. dime. Entonces, aquí mi pregunta sería, eh, ¿no sería mejor tener solamente salto y el salto aero en vez de como esa variante? Pues no sería como meter una flecha en dos direcciones. No, no entendí lo último, qué pena. No sería, O sea, del jump puedo saltar al aero, pues ajá, del jump aero, o puedo saltar al double jump. sí. Pero porque, o sea, yo creería que uno se puede ahorrar el double jump colocando la flecha de jump a jump aero y de jump aero a jump para poder uno hacer el cambio, ¿no? En vez de tener dos estados distintos. Digamos que el problema es que cuando, o sea, si por ejemplo yo quitara este y de este volviera a pasar acá, entonces no sabría, por ejemplo, en qué momento llamar el VFX por la animación, porque como lo pongo normalmente, o sea, sí se podría resolver de otra forma,
Pero acá normalmente yo lo que podría poner en el double jump es que en esta misma animación de acá yo podría poner que la animación me detone los efectos. Pero si yo pongo que esa animación detone efectos, entonces no sabría cuándo fue el salto normal y cuándo fue el doble salto. Fue más un tema de practicidad porque pues finalmente eso no va a tener un consumo adicional. Es la misma animación, o sea que no es que esté ocupando más espacio en memoria, pero ya sé que cuando entra en esta animación, yo en esta animación puedo empezar a detonar efectos. Es básicamente como la lógica de tenerlo separado. Pero sí, o sea, si uno no tuviera, digamos, ese inconveniente, uno podría pasar desde Jump hasta Jump Idle, y de Jump Idle podría volver a pasar a Jump, y de Jump volvería a pasar a Jump Idle. Y luego de ahí caería al Idle, y luego de ahí caería el corriendo. Ya depende, es básicamente como de si necesitamos internamente que las animaciones llamen algo. De hecho, para explicarme un poco con lo de la animación detonando un efecto, quiero que miremos aquí la parte del arma del personaje. Quiero que noten que no hay collider, pero cuando yo ataco, se prende un collider. Y eso se está haciendo es porque esta animación que estábamos viendo ahorita aquí, se están detonando unos eventos. Entonces era más o menos la idea con esto de acá. No sé ahí si me hace entender mejor. Creo que fue Juan el que preguntó. Sí, sí, ahí está mucho mejor. Gracias. Listo, súper bien. Bueno, por si acaso, pues para la parte de los eventos de animación, lo que nosotros hacemos es, tenemos pues varias opciones. Ah, bueno, no, empezando desde más atrás. Primero, pues cuando trabajamos en 2D, y ahorita pues retomo el proyecto 3D que teníamos, eso es más como para los que necesitan algo en 2D, cuando tenemos un sprite, ¿cómo lo convertimos en animaciones? Entonces nosotros vamos a tener eh, unos sprites como este de acá. Este es el sprite del personaje. Este es. Que si podemos ver, pues en el sprite del personaje, pues hay muchos sprites porque están hechos porque tienen las animaciones. Entonces el primer paso es tomar ese archivo a Unity en el inspector, darle clic a Multiple, darle editar el sprite, pues el editor de sprites. Y él no va a venir separado por defecto, sino que nosotros tenemos que darle slice y hay varias opciones, automático, o por ejemplo contar por conteo de casillas o por tamaño de casillas. En el automático puede funcionar bien en algunos casos, pero acá no, porque cuando hacemos el automático, por ejemplo aquí en este de acá, en algunos, bueno, no recuerdo, a ver, de hecho podríamos probar el automático cómo quedaba para acordarme porque no funcionaba bien. Ah, ya, porque el pivote en algunos quedaba muy abajo. Entonces, por ejemplo, cuando yo iba moviendo el transform del personaje, en algunos puntos el pivote se me movía mucho y me parecía más incómodo de trabajarlo. O sea, por ejemplo, noten que aquí el pivote está en la mano, pero aquí el pivote está en el pecho, porque el pivote se ubica en el centro del sprite. Mientras que si yo lo hago manual y todos los pivotes quedan en la misma posición, que sería aquí darle, digamos, por conteo, y yo le digo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 eh, columnas y 3, 6, 9, 12 filas. Ya van a quedar siempre el pivote exactamente en la misma posición, que es ese circulito azul que están viendo ahí. Y a mi parecer es más fácil trabajar siempre con un pivote estable por el hecho de que cuando uno rota el personaje, si lo rota a partir del pivote, siempre sabes de dónde va a rotar. Entonces prefiero este método de división. Ya ahí tengo los sprites divididos. Siempre que no vean bien la rayita blanca, pues pueden darle aquí como para ver el binalizado y ahí se nota pues que está. Ya le dan guardar. Aquí pues no lo voy a dar guardar porque ya lo tenía organizado. Van a cambiar este pixel unit por el tamaño. Ah, bueno, aquí no coincide. Listo. Le cambian aquí el pixel unit para que las dimensiones del personaje coincidan con el escenario. Y ya lo que hace es que nos dividió el personaje en un montón de sprites que se ven acá. O sea, noten que aquí están. Listo. Entonces, digamos que yo sé dónde está una animación. Pues voy a mirarla aquí en la imagen para pastelear. Entonces, yo sé que la primera animación va desde el frame 1.
hasta el 1, 2, 3, pues 3, 6, 9, 12, 14. Obviamente, bueno. Entonces el primer ataque va del frame 1 al 14. Entonces yo puedo tomar del frame 1 al 14, o sea, desde acá hasta acá, y le doy clic derecho, crear animación. Y ya con eso él me crea una animación. No tengo ni dónde la puso. Ahí ya está. New Animation, Attack. Y acá, un momento. mm, Ya. Y acá ya podemos ver qué hace la animación de atacar. Y ya esa animación la podemos arrastrar hasta la máquina de estados sin ningún problema. Ese sería el proceso, pues como el proceso para hacer las animaciones 2D, cuando tienen dividido el personaje pues en un solo personaje tienen de una vez todas las animaciones, que de hecho es algo normal, pues. Se basa en una única textura en donde ya está el personaje con todas sus animaciones. Y luego estas animaciones se pasan a la máquina de estados. Hasta ahí, ¿qué dudas tienen? ¿No hay dudas? ¿No? Súper bien. Bueno, Sí, 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 sí. Ahorita dale. aquí. Sí, sí. Eh, Hay como, por el flujo de trabajo, es mejor que uno le entreguen así el spreadsheet o digamos una carpeta con cada uno de los sprites, Mm, que una sería como más conveniente. A mí me parece más conveniente una carpeta, pero no con cada sprite, sino con cada grupo de sprites. Me parece más conveniente. O sea, como una, pues, digamos, una carpeta, o inclusive pues en la misma carpeta, un sprite que sean de una vez todos esta línea de sprites y se llama Animattack y otra que se llama, digamos, eh, bueno, Animattack 2, Animattack 3, AnimDie, AnimJump, no sé qué es esto. Idol, este es el de, pues el idol del escudo opuesto, este es quitarse el escudo, este es ponerse el escudo, y bueno, pues cada una como con el nombre correspondiente. Sin embargo, no siempre, pues, o a veces no se hace de esa forma por el hecho de que, aunque igual acá tampoco lo cumplen, las imágenes cuadradas se pueden optimizar mejor, pues hoy Unity puede optimizar las imágenes cuadradas. Entonces, si uno exporta una imagen cuadrada, ya sabemos que Unity lo va a lograr optimizar para que consuma menos memoria. No siendo igual buena idea que haga eso en pixel art, pues poniéndole un ejemplo de sprites 2D, pero no pixel art. De hecho, cuando uno trabaja con pixel art, eh, es muy común ponerle que no filtre, pero de hecho aquí pues no lo puede filtrar porque ya le tengo aquí que no lo filtre. Pero es muy común trabajar con imágenes cuadradas, más como por tema de optimización. Sin embargo, pues aquí cuando se trabaja de esa forma es un poquito incómodo a mi parecer crear las animaciones porque me toca estar contando aquí. Aunque por ejemplo este paquete específico venía con un documento de texto que le decía del frame 1 al 14, del frame 15 al tal y se hacía un poco más cómodo, pero no todos lo hacen de esa forma, entonces eh, me parece más como la que les mencioné al inicio, que creo que por acá tengo un ejemplo con otro paquete, que está Google Drive, no, solo tengo en un disco sólido, este de acá. Assets, sprites, tengo, pues como uno va comprando assets poco a poco a lo largo de su vida, y ya vivió varios años, entonces se va llenando uno de assets. Eh, no logro recordar. No, por ejemplo aquí, bueno, aquí por ejemplo, esta es yo creo que la que me parece más incómoda de todas, que es varios personajes, aquí son varios personajes y cada uno con dos líneas de animación. Sin embargo, pues como pueden ver la imagen es cuadrada, entonces eso lo hacen es porque esto se va a poder optimizar al momento de uno importarlo al motor de videojuegos. Sin embargo, a mí me parece más incómodo separar las animaciones así, porque tiene que estar uno pendiente de cuál es cuál personaje.
Aquí de hecho inclusive no ocupa ni siquiera una fila entera. Va a encontrar uno de todos, pero digamos que tiene sentido en la medida en que algunas veces va a ser por temas de optimización. Aunque no encuentre específicamente, bueno, por ejemplo aquí le ponen este por ejemplo uno ya no puede utilizar el automático de Unity porque pues va a coger esto como si fuera parte del sprite. Le tocaría uno manualmente y descartar, y sus frames pues al final se descartan. Yo creo que uno encuentra de todo, pero creo que el más cómodo sería tener separados al menos como un grupito de sprites de las animaciones, pero no cada sprite, porque entonces tendría un montón de archivos separados dentro del motor y tampoco es tan cómodo. No sé si ahí me hice entender, creo que fue Juan el de la pregunta. Sí, señor, gracias. Listo, súper bien. Continuando por acá ahora respecto al ataque, cuando nosotros tenemos la animación del ataque, como esta de acá, nosotros podemos poner aquí unos eventos de animación. Ya le doy doble clic aquí a la animación. Nosotros cuando le damos doble clic a una animación nos trae esta ventana de animación. Y esta ventana de animación nos puede mostrar la animación como es en cada frame. Pues aquí, no entiendo por qué no le puedo dar doble clic, pero... Ah, yo creo que es porque no tengo seleccionado el personaje ahora sí. Aquí está, aquí está. Ahí, se ve muy pequeñito. Pero es que el zoom solo me alarga la línea de tiempo. Pero bueno, aquí se ven los sprites, cada sprite y el punto de la animación. Y ahí está. Cuando nosotros queremos hacer eventos de animación, como por ejemplo para aprender el collider, lo que hacemos es que abrimos la animación, como lo acabamos de hacer aquí, y vamos a, en el frame específico, que sería por ejemplo aquí, en este frame marcamos un evento. Y aquí este evento yo le puse on attack starter. Para agregar un evento solo le dan clic acá y ya, agregar evento. Y agregué otro evento por acá que se llama on attack finish. Y esos eventos lo que van a hacer es que van a van a buscar los scripts que están en el mismo nivel que el animator. Entonces aquí está el animator, que es el que tiene el control de las animaciones. Y ustedes pueden crear un script que tenga métodos llamados exactamente igual que el nombre del evento. Entonces aquí está un attack starter y aquí es donde uno haría la parte de prender el collider. Y aquí volverían a apagar el collider. Solo que aquí pues estoy utilizando, como se fue el proyecto de taller, pues estoy utilizando una anotación de eventos y programación orientada a objetos. Entonces eso se ve un poquito raro, pero esto lo que llama es a que se prenda desde otro script se prenda el collider, básicamente. Y aquí pues que se apague el collider, que pase de estado, bueno. Preguntas adicionales respecto a la creación de los eventos de la animación. Una vez creado el evento de animación, ¿cómo lo llamo? ¿O cómo lo uso? Así. Si usted crea un script con el nombre que quiera, pero ese script debe estar al mismo nivel que el animator. Entonces, notemos que aquí está el animator del personaje y aquí está este que se llama tag controller. Y ya con usted solo ponerle, crear un método que se llame exactamente igual que el evento, ya ahí funciona. Es decir, miremos aquí para que lo veamos un poquito más claro. Voy a darle aquí, print, eh, ataque iniciado. Y ya, o sea, noten que lo único que tengo es un script que está al mismo nivel que el animator. Pues están uno al lado del otro, pues están en el mismo objeto, casi que en el mismo objeto. Y se llama, el nombre que le puse al método es el mismo nombre que le puse al evento. Y como resultado, cada vez que yo ataco, me muestra en el print ataque iniciado. Y vuelvo a ataco y me muestra ataque iniciado. Y así. O sea, con solo crear un método que se llame igual que el nombre que le pusimos al evento ya es suficiente para unirse a ese evento. Ahí más claro, todavía hay preguntas. Listo, ahí está bien. ¿Hay otra forma de hacerlo o es la única forma? Eh, para unirnos a eventos, no Sí, sé si hayan formas adicionales, la verdad.
Pues no puedo afirmar que no hayan formas adicionales, no conozco formas adicionales. Listo. Y creo que también iba a preguntar algo más. Sí, profe, puedes volver a mostrar, porfa, dónde es que ponen los eventos. No en Claro. el script, sino en la animación. Ujú. Vamos a abrir la ventana de animación, Window, Animation. Seleccionamos el personaje que tenga las animaciones, que aquí sería este personaje el que tengo aquí señalado en la jerarquía. Y aquí me muestra todas las animaciones. Y le pongo a la que quiero agregarle el evento. Y luego aquí yo puedo ir en cada frame y me paro en el frame que yo quiero. Y en ese frame le doy clic aquí para agregar un evento. Cuando agregamos el evento, bueno, de hecho, si nosotros ya tenemos, espera, yo verifico, que para acá de ajustar, como hay proyectos que trabajo en 2D y otros en 3D, se me empiezan a trocar algunas cositas. De hecho, es diferente dependiendo de dónde agreguemos el evento de animación. Dependiendo de dónde lo agreguemos, uno va a seleccionar el nombre y luego escribe el método que tenga el mismo nombre. Eso cuando lo hacemos desde el inspector de animaciones de 3D. Y cuando lo hacemos desde el inspector de animaciones de 2D, bueno, no significando que ese inspector no exista en 3D, simplemente no suele ser el punto donde se ponen los eventos, es diferente. Entonces ya repito esa parte de acá. Nosotros vamos a crear algún script que esté al lado, pues en el mismo objeto que el animator. A ese script le podemos poner métodos públicos, public void y el nombre que queramos, ejemplo. Cuando vamos a agregar entonces un evento de animación en ese personaje, como acá digamos cuando ataque, nos paramos en el frame que queremos, damos el botón acá de agregar evento y en este evento ya nos muestra todos los métodos que hemos creado públicos y elegimos cuál de esos es el que se va a llamar. Entonces, cuando esté en este frame específico de acá, él va a llamar ese método que se llama ejemplo. Y ya yo en ejemplo hago lo que yo necesite hacer, básicamente. Pero sí tiene que haber creado el método primero porque él me muestra una lista desplegable de los métodos. Ahora, claro, eso depende de la versión, porque en la versión 2017 no aparecía esto y yo no tenía que poner el nombre. Y nuevamente también depende de si lo hacen no desde la ventana de animation que yo abrí con Windows Animation, sino desde la ventana de Animation, desde el inspector de la animación, también es diferente. Entonces, el problema es que son como varias consideraciones. Ahorita les muestro la otra, pero aquí básicamente agregar evento y en el evento seleccionamos el método y los métodos aparecen de cualquier script que tenga el objeto que tiene el animator. Ahí de pronto un poco más claro o antes más dudas. Sí, sí, ¿cuáles son esas dudas? Sí, ¿se puede colocar más de un evento en el mismo frame? Sí, sí, de hecho aquí yo lo pongo y aquí me muestra como que hay dos eventos. Entonces yo le puedo dar clic a un evento o al otro evento. Y este otro evento pues va a ser por ejemplo esto. Y se visualiza porque ahí está el evento que tiene este cuadrito y a la derecha me ponen otro cuadrito pequeñito del otro evento. Y ya para borrar eventos le damos clic y suprimir al evento. Ahí, claro. Listo. Yes. Súper bien. Bueno, cuando uno trabaja con un equipo de, de artistas facilita mucho el trabajo, de hecho, que los artistas tengan conocimiento en el motor. Yo, por ejemplo, si trabajara con un equipo para un proyecto 2D, yo le pediría al equipo de arte, pues al equipo de creación de assets, que hagan la parte de importar los sprites, de dividirlos en animaciones y de crear los eventos en los puntos específicos, pues que son de interés para el juego. Eso lo aclaro porque algunos pues todavía no han elegido línea porque pues están todavía en tercer semestre posiblemente. De hecho, tercer, segundo, dependiendo de cómo estén o cuarto, bueno. Pero algunas veces hay cierta idea que, por ejemplo, en la línea de animación no se necesita conocimiento de los motores de videojuegos. Probablemente es muy útil. Y dependiendo del estudio, pues van a esperar que la persona que haga cierta parte
digamos, de creación de contenido digital, también haga la parte de integración con el motor, incluyendo, por ejemplo, en el estudio, efecto estudio, efecto. En este estudio, es con una sola F, efecto estudio. eh, Cuando ellos trabajan en los proyectos, los artistas 3D, pues los creadores de contenidos digitales que trabajan, de una vez les toca hacer el modelo, ponerlo en el motor de videojuegos, ajustarle los materiales para que se vean bien. O sea, ya les dan un escenario como base y póngalo en ese escenario y mire que en ese escenario se vea bien. Entonces les toca ajustar los materiales, mover parámetros y hacer unos códigos básicos para probar que el personaje esté funcionando bien y que no vaya a haber ningún error con los inverse kinematics, cuando tiene que sostener armas o lo que sea. Pero entonces es como ese flujo completo. Entonces, pues parte de lo que ellos esperan de los empleados es así hagan el contenido digital, tengan conocimiento en el motor para la integración. Entonces, ojalá pues igual indiferente de la línea o objetivo de plan de trabajo, entiendan que es útil ser capaz de integrar luego esos sprites al motor. Continuando por acá, ya bueno, ya hecho con esto termino la parte del ejemplo en 2D, ya voy a retomar el ejemplo en 3D. Entonces, ¿alguna pregunta de lo del ejemplo 2D antes de pasar al ejemplo 3D? No, listo. Bueno, cierro por acá. No sé si debo guardar, no recuerdo qué hice, no guardaré por si acaso. Y paso aquí al ejemplo 3D. Nosotros habíamos quedado pues en el ejemplo de cómo se exportaba desde Blender, se le ponía el rig al personaje con un autorig. Utilizamos específicamente el de Mixamo. Entiendan que hay muchos autorig. Sin embargo, el de Mixamo es muy cómodo porque es en línea. Solo subimos el modelo a la página y ya cuando lo descargamos ya venía con los huesos y animaciones. O sea, y literalmente pues le pone unos huesos de humanoide de forma medio detallada. Ya les muestro aquí este con este modelo cómo nos quedó. Ajá. Miren aquí los huesos como se los puse y noten que fue relativamente muy bien la forma en que le puso los huesos, considerando que es un autorigger. Inclusive, por ejemplo, lo que hemos hecho en algunos proyectos, pues en los proyectos que yo contrato a los estudiantes para trabajar como freelance, hemos tenido que hacer muchas veces pues personajes. Y si yo contratara pues como alguien especializado en rig o dedicado a rig, posiblemente no alcanzáramos a cumplir los tiempos que nos daban. Entonces nosotros utilizamos el autorigger de Mixamo y lo que hacía la persona encargada de los modelos, que pues también tenía conocimientos de rigger, era que luego abría este mismo archivo en Blender. En Blender pues ya le quedan los huesos puestos y movía los huesos un poquito de acuerdo a los ajustes o el skinning, le pulía el skinning y luego lo volvía a exportar a Unity. Pero el hecho de no empezar a hacer los huesos desde cero, sino que ya partir con una base de huesos, igual le ahorraba mucho tiempo. Entonces fue como resolvimos los tiempos de trabajo acá. Bueno, retomando ahora sí, por acá voy a volver a poner el personaje que teníamos y retomamos en el ejemplo que estábamos, en el que teníamos la opción desde idle hasta caminar a correr. Y esto, de hecho, hay otra forma de hacerlo, que es la que me interesa mostrarles en este momento, y se llaman los blend trees. Los blend trees, vamos a verlo aquí, nos permiten hacer una transición y digamos algo así como crear animaciones inexistentes. Esto solo aplica para sistemas de huesos, como los que tenemos en 3D. En 2D existe el sistema de huesos, que se incluyó desde Unity, yo creo que como 2017 o algo así. Primero con Anima 2D, luego ahorita tienen un sistema nativo diferente. No, no le he hecho seguimiento, entonces no sé cómo se llamará el actual. Pero digamos que la ventaja de los sistemas de animación no hechos por sprites, sino que hechos por huesos, eh, para explicarme un poco mejor, buscamos por acá, 2D Rig, es esto. Miren que un personaje 2D puede tener huesos. De hecho, aquí están dentro del entorno de Unity. Esto pues nos permite, digamos, crear animaciones
que prácticamente eran inexistentes. Sin embargo, aclaro que estos tipos de decisiones de si utilizar huesos o sprites también depende de la línea gráfica. Por ejemplo, en el que les estaba mostrando ahorita, que era un pixel art de 16 bits, pues no de 8 bits, 8 bits son 8 bit pixel art. Es como esto, y este es 16 bit pixel art, que es un poco más detallado, pues. Ese era el caso de los personajes que tenía en el proyecto, pues como del castillo. Entonces, cuando uno quiere hacer pixel art, sea 8 bit o 16 bit, utilizar huesos no suele ser buena opción. Pues de hecho tendría muy poquiticos píxeles para poder mover los huesos. Piensen que el personaje fácilmente podría medir apenas 16 píxeles de ancho y 16 píxeles de alto. Entonces, cuando yo medio, o sea, no tengo dónde poner los huesos y si logro medio poner un hueso, se va a deformar demasiado los píxeles. Entonces, digamos que son estrategias diferentes. Animar con huesos funciona si no me interesa un estilo pixel art. Y animar con huesos funciona si yo tengo a alguien en el equipo pues especializado en Rig 2D. Si no, pues entonces más bien tomen decisiones de acuerdo a lo que tengan en el equipo, que podría ser trabajar con sprites. Sin embargo, nuevamente la ventaja de trabajar con huesos es la posibilidad de crear animaciones que simplemente no existían por el hecho de que él puede combinarlas. Ya lo vamos a ver acá. Entonces yo creé este blend tree. En este blend tree yo voy a agregarle una variable de control, que en este caso va a ser la velocidad. Voy a cambiarle aquí el nombre a esto como movement. Y voy a agregarle tres animaciones. Y más a la izquierda del todo, cuando la velocidad sea cero, pues la animación que le voy a agregar es la de idle. Tengo muchas animaciones acá, entonces mejor las busco desde acá. Entonces aquí idle. Por acá en la animación de más a la izquierda sería la de corriendo, la de caminando. Y por acá ya estaría la de corriendo. Entonces, por ejemplo, digamos que no había ninguna animación que existiera como trotar. Nosotros descargamos una animación de caminar y una de correr. Pero quiero que miren que si yo pongo el parámetro por acá y le doy play. Ah, bueno, pero yo creo que seleccioné la... sí, el idle que yo seleccioné fue una opción muy mala. Voy a cambiar de idle de una vez. Porque el idle que yo puse era el de mirarse los zapatos. Entonces este no me va a servir mucho. Bueno, ahora sí. Entonces este es el idle. Y por acá está la animación de caminar. Yo no tengo ninguna animación de caminar despacio. Pero noten que si yo la pongo por acá, él ya tiene una de caminar despacio. Y como les mencioné ahorita, yo tengo animación de correr. Ay, creo que acá. Yo tengo animación de correr. Que esto se me dañó acá. Eh, si es más, es mejor moverlo desde acá para no moverlo desde allá arriba que de pronto le hace un daño. Entonces tengo esta animación de correr. Ah, es que tengo mal puestos el orden. Papá, mi error. Caminar y correr. Listo. Entonces por acá en punto 5, pues en la mitad está la animación de caminar. Y al final del todo está la animación de correr. Pero como les digo, yo nunca tuve animación de trotar, no la descargué ni nadie de mi equipo hizo la animación de trotar. Pues yo le pongo acá, digamos, 0.75. Noten que pareciera que el personaje está trotando, a pesar de que esa animación no existía. Y lo que está pasando es que me está combinando un 50% de la animación de caminar con un 50% de la animación de correr. Entonces, internamente en el sistema de huesos, lo que está pasando es un promedio ponderado que nos permite mover los huesos de diferentes formas. Entonces, supongamos que yo estuviera por acá. Voy a dibujar un único hueso. Piensen que este es un único hueso, digamos el hueso de la rodilla. Y ese es el hueso de la rodilla, el rojo que tengo acá es el hueso de la rodilla en la animación de caminar. Entonces supongamos que uno cuando camina, uno dobla menos la rodilla, entonces el movimiento que va a hacer la rodilla, digamos que sea algo como esto. Piensen en que están viendo solo
la posición del personaje cuando está caminando, pero solo la rodilla específicamente. Bueno, la rodilla no se levanta ni siquiera tanto cuando uno está caminando. Ya se volvió uno como camina. Es más o menos como que medio se muera un poquito para arriba y luego vuelve y se devuelve. Listo. Pero la animación de la rodilla en la que era corriendo iba a ser más exagerado. Nos levantamos las rodillas cuando está corriendo, van a tener desplazamientos más largos y bueno, luego va a volver a devolverse, algo como esto. Y cuando yo le digo mézcleme los dos, es como que él empezara a promediar entre entre este y este y y me va a crear un movimiento que antes no existía, que va a ser la mezcla de los dos, en donde va a ser movimientos más grandes, pero tampoco tan grandes como el original. Es los huesos se están interpolando entre la combinación de las dos animaciones. Aquí como lo puse en punto 75 está entre los dos, pero yo puedo mover eso más a la izquierda, como que esté más caminando que corriendo. Pero noten que ella está caminando de afán. Pues vamos a compararlo acá con este. Noten que ella está como caminando de afán. Y le empieza a subir más y ya empieza como medio a trotar. Ahí ya está medio trotando. Aquí ya como que aquí estaba como voy tarde para clase. Aquí ya es como de pronto alguien me está como siguiendo. Y ya luego sí me está siguiendo y ya ahí arranca a correr. Entonces ya podemos controlar la creación de animaciones que antes no existían a través de este sistema de mezcla de huesos. Ese sistema se controlaría exactamente igual que el que teníamos antes y de hecho nos ayuda a que quede más ordenado, porque ya sabemos que este estado que yo acabo de llamar movement ya va a tener todo por dentro. Entonces luego de movement él podría pasar a ataque, pero ya este movement de por sí es una submáquina de estados hecha con un blend tree. Y veamos aquí el funcionamiento. Yo acá tengo el joystick conectado y entonces yo puedo medio caminar. Ahí de hecho lo estoy moviendo muy poquitico, entonces está como entre el idle y caminar. Aquí lo voy a mover más, ahí está caminando, ahí ya está como caminando con ganas de trotar, ahí ya está trotando rápido y aquí ya está corriendo. Todo dependiendo pues yo de qué tanto movía el joystick. E inclusive es interesante porque cuando uno va a arrancar a correr, él igual hace una transición suave, entonces él arrancó a correr, pero no es tan instantáneo. Esperen, yo muevo el joystick, pero no tan instantáneo. Entonces, si uno mueve el joystick medio suave, se va a alcanzar a ver la transición entre las animaciones. Así funcionan los blend trees y es una pues como tecnología muy útil que existe para los sistemas de animación por huesos. Con la ventaja de que al trabajar en 3D ya pueden utilizar el autorigger de Mixamo y tenemos acceso pues como a muchos personajes. De hecho, digamos, cuando a mí me preguntan por fundamentos de programación, ¿yo qué recomiendo? Yo siempre recomiendo trabajar en 3D por la cantidad de recursos disponibles que hay y las ventajas respecto a las animaciones. Sin embargo, ustedes obviamente pues tienen libertad de elegir qué van a utilizar. ¿Alguna pregunta respecto al Blend Tree o al proyecto en general? No hay preguntas, listo. Entonces vamos a hacer ahora esto más complejo. Nosotros podríamos tener, ¿qué pasa? Pues o sea, aquí estoy considerando como que el personaje solo pudiera avanzar, ¿cierto? Como que solo pudiera andar de frente, pero el personaje debería poder voltear a la izquierda, a la derecha, lo normal de un personaje. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Nosotros podemos hacerlo utilizando un blend tree, pero que sea 2D. Noten que aquí el tipo de blend tree me dice que es 1D. Voy a ponerle aquí un 2D Freeform Cartesian, creo que era. De hecho, no logro recordar cuál es, entonces un momentico ya lo reviso. Así es Freeform Cartesian, listo. Listo. Entonces en este de acá, eh, que ya no me cambió el personaje. O uno puede previsualizar pues con cualquiera, yo podría visualizar también con la tortuga si quisiera. Que es un poco extraño de los ojos sin parpadear. Pues porque son muy grandes. Bueno, por acá.
Aquí entonces la forma que funciona esto es como un plano cartesiano. Es como un plano cartesiano, no es literalmente un plano cartesiano. Entonces en este plano cartesiano pensemos en que tenemos el eje X y el eje Y. Bueno, entonces, cuadro acá y acá. Entonces ya tengo eje X y eje Y. Supongamos que el eje X eh, pa- me represente la rotación. Y supongamos que el eje Y me represente la velocidad. De hecho, inclusive podríamos hablar como que este realmente, si esto lo ponemos como en pensamiento de vista superior, y que quiero de hecho que hagamos eso mejor, me parece mejor de esta forma, este es el eje Z y este es el eje X. Pues vistos desde arriba es como si este fuera el eje Z y este es el eje X. Entonces el eje Z me controla la velocidad y el eje X me controla la rotación. Y lo que vamos a hacer en este plano cartesiano es empezar a llenar con las diferentes animaciones que puedan ocurrir dependiendo de esto. Entonces vamos a analizarlo primero como solo de forma conceptual. Piensen en que esta velocidad se va a referir al joystick hacia arriba y hacia abajo, como pues si yo muevo el joystick hacia arriba del todo, pues porque yo quiero más velocidad. Y si yo muevo el joystick a la derecha del todo, es porque yo quiero rotar más rápido. Visto de esta forma, si mi velocidad es cero, pues porque este es el plano cartesiano, aquí está el 0,0. Aquí son negativos, negativos, positivos, positivos. Si yo no estoy rotando, pues si la rotación es cero y la velocidad es cero, ¿cuál animación me representa? El Little, no. Exactamente, súper bien, el idle. Entonces, y si por ejemplo tengo el joystick hacia el fondo, ¿cuál animación me representaría? Ah, no puede ser que se me rotó. ¿Cuál animación representaría este de acá que acabo de poner arriba? Run. Exactamente, súper bien. Entonces tendría el run y podemos deducir que por acá estaría el walk. Podríamos deducir que, por ejemplo, digamos que uno hacia atrás no es capaz de correr igual de rápido que lo haría hacia adelante. Entonces puede ser que inclusive moviendo el joystick hacia atrás del todo, siga teniendo el walk, pero hacia atrás. Y por acá, entonces, si yo estoy en esta esquina de acá, significa que yo estoy corriendo y rotando hacia la derecha. ¿Cuál de las dos es esta? ¿O es la anterior? Yo supongo que es esta, pero por alguna razón ambas HT. parecen. Es HT, con gracias. HT. Gracias, gracias, gracias. Un ligero olvido, no tengo ni idea por qué. Listo. Y acá tendríamos el equivalente. Y así. Pero entonces lo interesante de este sistema de acá es que cuando yo mueva el joystick un poquito, digamos por acá, él me va a crear una animación que yo no tenía, que era caminar y rotar un poquito, o caminar mientras roto muy rápido, o trotar mientras roto muy rápido, o trotar mientras yo roto un poquito. O sea, noten que él me puede crear un montón de animaciones que yo originalmente en sistemas tradicionales hubiera tenido que hacer. Esto nos permite realmente como un sistema de animaciones, de transición de animaciones mucho más suave. Ya entendiendo este sistema, o quien tiene alguna duda de este sistema, no hay dudas. Bueno, ya entendiendo ese sistema, pues eso es lo que vamos a montar aquí. Entonces voy a empezar a montar acá. Por ejemplo, tengo cuando valga 0,0, walking sería cuando me falta montar el sistema de ejes. El eje X porque no tengo ningún otro atributo aquí. Va a ser el de rotation. Entonces el eje X va a ser rotation, el eje Z va a ser speed
el eje X nuevamente, pues el que me parece aquí, bueno, aquí me parece como Y. El Y sería el de velocidad. Entonces, cuando X valga 0 y 0 idle, cuando X valga 0 y posición punto 5, el de caminando. Cuando este valga 0 y este valga 1, el de corriendo. Noten que aquí ya me van apareciendo por acá arriba. Pero vamos creando otras adicionales. Pues porque tengo varios puntos que me interesan. Me interesa cuando valga 0, perdón, cuando valga 1 en X, pero 0 en Y. O sea, cuando solo estoy rotando. Cuando valga menos 1 en X, pero valga 0 en Y. O sea, cuando solo estoy rotando, pero para el otro lado. Cuando valga, por ejemplo, 1 y 1, cuando estoy rotando hacia la derecha. Noten que me los va dibujando aquí en el plano cartesiano a través de estos como rombitos que él dibuja. Y acá ya voy a empezar a poner las animaciones. Yo tengo por acá ya unas animaciones para esto, que eran las de los Standard Assets. Mm, Por acá en Star, animaciones. ¿Dónde las habrán puesto ellos? Aquí están, listo. Entonces aquí, bueno, me falta agregarle a la esquina izquierda, que sería cuando valga menos 1 en X, porque estoy rotando hacia la izquierda, pero 1 en Y porque estoy corriendo, o sea, correr y rotar a la izquierda. Entonces acabo de agregar estas 6 animaciones, ya voy a empezar a llenarlas. Entonces ya habíamos dicho, perdón, las abro primero acá. Correr, correr y rotar, caminar, bueno, inclusive este tiene caminar y rotar. Entonces por acá, idle, caminar, correr aquí y ya las otras quedan un poquito más difíciles. Este es cuando solo está en X y no en Y. Este era el de rotar porque, o sea, estoy en ese punto. Noten que hay cero velocidad, pero estoy rotando. Entonces aquí ya tengo que pasarle el que dice turn sharp, sería este de acá. Pues como girar brusco, por así decirlo. Y de hecho yo puedo utilizar la misma animación para el de la izquierda. Solo que aquí le voy a activar el espejo. Y como ya le activé el espejo, entonces ya le entiende que eso va a tomarlo como la misma animación, pero reflejada. Luego teníamos aquí cuando estaba corriendo hacia la derecha. Ah, de hecho me había equivocado. Eran este aquí, este aquí. Y aquí no era correr a la derecha, sino solo girar. Ya, ya, ya. Ahora sí vamos verificando cómo vamos. Y tengo dos variables. Entonces noten que si velocidad vale 0 y rotación vale 0, pues está en el idle. Pero si yo empiezo a mover rotación, entonces ya ahí él va a pensar que está haciendo esa rotación, ¿cierto? Si yo medio empiezo a caminar, entonces noten que él empieza a caminar y a rotar. Y si yo estoy trotando y rotando, pues va a ser esto de acá. Acá arriba pueden ver cómo se va mostrando en cuál animación estoy y como la influencia de otras animaciones se ve en forma de nube, sino que aquí la nube al parecer se bugueó. Venga, yo le cambio aquí a ver si en algún momento se restablece, pero parece que no. Bueno, entonces aquí vamos viendo cómo nos va combinando diferentes animaciones para eso que acabamos de hacer. Por ejemplo, lo que les decía, no hay ninguna animación, no puse ninguna animación de caminar y rotar, pero acá pues de hecho estamos viendo una animación en la que está caminando y rotando, o caminando y rotando suave. Son animaciones que nunca hicimos, pero que él nos permite crear al combinar, interpolar los huesos de forma ponderada entre las diferentes animaciones que sí existían. Luego para controlar esto, por código, de hecho es muy sencillo porque lo que hacemos es que solo le tenemos que mandar el parámetro velocidad con un joystick, luego el otro joystick,
y se lo paso a la rotación. Y ya, me pongo por acá la tortuga. Y ya aquí vamos a tener, por ejemplo, si yo empiezo como a caminar, eh, aquí para que lo podamos ver, aquí puedo girar, puedo correr y girar para el otro lado, podría correr, podría girar. Bueno, aquí hay un problema con el pivote, pues cuando hago un cambio de giro, eso sí, porque nos faltan más animaciones para que no pase esto tan brusco. Pero acá, como vemos, estamos combinando animaciones que no existían. Yo cuál les sugiero que tomen de referencia para el sistema del Blend Tree que creen, yo sugiero que utilicen el mismo de los Standard Assets, que está por acá y es este de acá. Y aquí ya tiene todas las animaciones, noten que es que este tiene muchas más animaciones. Y tiene animaciones cada punto 5. Entonces son muchos más puntos. Y como son muchos más puntos, este es el resultado del personaje que habíamos visto en la clase anterior cuando utilicé los estándar assets. Ya volví, se los muestro por acá. Ese blend tree es el que tiene aquí este personaje de acá. Ya voy a poner la cámara como era. Y aquí ya tengo este personaje que tiene ese blend tree que acabamos de ver. Entonces, bueno, aquí este es un poco más fluido, sin decir que es el mejor, pero funciona bien. Y acá, por ejemplo, pues lo mismo que les decía, voy a manejarlo con el joystick, entonces yo puedo como caminar o trotar, que es una animación que no estaba. Está como por acá, aquí ya la de correr, o girar y correr a la vez, o girar sin moverme. Y ya este es pues como el resultado de la máquina de estados. Adicionalmente pues tienen máquina de estados también para el salto y para agacharse. Lo que no he visto es cómo se mapea el de agacharse en el control. Solo lo he visto en el teclado. De pronto lo hicieron fue con tecla y no con un get button down. ¿Alguna pregunta hasta acá? No hay preguntas. Les vamos a poner ahora la animación del ataque. Lo voy a poner sobre este mismo personaje. Como no quiero dañar el archivo original de los standard assets, voy a duplicar la máquina de estados, control D. Me la voy a traer a mi propio como carpetas. Y pondré aquí third person, controller 2020. Y este le arrastro este de acá. Listo. Entonces ya tengo mi propia como copia del animator original de Unity. Que si miran tiene un blend tree para cuando uno está agachado, un blend tree para el movimiento del personaje y un blend tree para estar en el aire, para cuando uno salta. Pero de hecho no tiene ninguna animación de ataque. Pues primero digamos que el personaje mío no va a agacharse, entonces le puedo quitar esta parte de acá. Siguiente, yo quiero que mi personaje, pues como podrán imaginarse, yo quiero que mi personaje pueda atacar. Sin embargo, me gustaría, pues voy a hacerlo primero de la forma sencilla. Voy a ponerle aquí la animación de ataque, que es esta de acá. Entonces yo digo que mientras esté, que en el aire no puede atacar, solo mientras esté en el piso puede atacar y de atacar puede pasar al movimiento. De atacar va a pasar al movimiento cuando termine la animación, o sea, termina la animación de atacar y luego pasa otra vez al idle. Pero lo voy a hacer por Hasexy Time, o sea que cuando termine la animación. Pero para pasar del piso a atacar, pues sí lo voy a hacer por una condición. Y esa condición va a ser, la tengo que agregar aquí en parámetros. Voy a agregar un parámetro que sea un trigger, que es algo como que se enciende un momentico y vuelve y se apaga, que se va a llamar attack. Entonces aquí cuando el trigger de attack
se encienda, pase de estar en la animación que estuviera de acá a la animación de atacar. Y bueno, ya con esto nos queda resuelta esta primera parte. Ah, ya entiendo, con razón está corriendo eso tan lento, es que eso está corriendo está haciendo el bake de las luces. Listo. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces acá tengo eh, que pasaría de esta animación acá cuando presiono el botón de atacar. Entonces voy a tomar, aquí hay un script, si miramos el script para controlar el personaje de los standard assets, que nuevamente pues tienen la opción de utilizarlo siempre y cuando entiendan al menos como una base de esto para poder hacer las modificaciones durante la sustentación. Piensen en si utilizando este código podrían hacer algunas modificaciones como que yo les diga, ah, al tomar un buff, yo quiero que el personaje ande el doble de rápido. Si pueden hacerlo, entonces está bien que utilicen el paquete. Si les parece que va a ser muy difícil, entonces más bien no utilizan este paquete, sino que hacen uno como propio. De acá, bueno, es que de hecho sí, pues digamos que pareciera tener muchas cosas, pero realmente es porque también tiene algo que se llama mobile input cuando está en mobile y, pero en sí pues digamos que no es tan complejo. Si miramos aquí el código, él pregunta si hay una cámara, es porque el movimiento puede hacerlo o no dependiendo de una cámara. Noten que si ya la cámara me está siguiendo, el concepto de arriba cambia dependiendo de la cámara, el concepto de derecha cambia dependiendo de la cámara. Entonces por eso él aquí pregunta si tiene alguna cámara que lo está siguiendo, que la busca acá en el start y dependiendo de eso utiliza un tipo de movimiento u otro. S- Entonces, bueno, pues es como por eso. Pero acá nosotros podemos poner la parte del ataque. Pam, pero yo creo que hasta sale mejor hacer otro script que será más fácil explicar en este momento. Ujú, ujú, ujú. Un momento, perdón, ya reviso aquí. Sí, voy a probar con el script que ya teníamos a ver cómo queda. Ah, el componente, ya se me olvidó cómo le había puesto. Player, controller 2121, ese sí. Bueno, este de hecho pues ya tiene la parte de que lee el eje vertical y el horizontal y se los pasa. Voy a ver cómo se vería en este personaje. Y ah, pasó algo muy extraño. Ah, claro, ya los parámetros no se llaman speed, sino que los parámetros se llaman turn y forward. Mi error. Y se cayó el personaje. ¿Qué le habrá pasado? A ver. Ok, no tiene aquí los constraints. Listo, y ahí tiene los constraints. Bueno, y voy a cambiar la cámara para que la cámara no me esté siguiendo. Y voy a poner una cámara cerquita del personaje y ya. Ahora sí.
Por acá tengo como mi propio script, utilizando pues ya el sistema pues de animaciones. No soy tampoco pues fan de cómo se ve, yo creo que hay mejores paquetes, pero bueno, el de los standard assets pues ya tiene varias animaciones que nos permiten iniciar. Y lo que quiero es ponerle la parte del ataque. Entonces, para ponerle la parte del ataque, dijimos que teníamos otra variable en el animator que se llama setTrigger.setTrigger. Y lo llamé ataque. Pero solo lo vamos a llamar cuando yo presione un botón. Y ahora sí tengo mi personaje, pero cuando presiono clic, ahí hace la animación de atacar. Listo. Ya entonces aquí me equivoqué con algo, voy a corregirlo. Y es que este no puede tener has exit time porque ahí se demoró un montón en atacar. Pero es porque tuve que esperar a que acabara la animación. Y ahora haría ser más rápido. Entonces ataco y ahí sí es inmediato que hace el ataque. Sin embargo, pues si miramos, nuestro personaje no tiene arma. Entonces no tiene mucho sentido que le esté atacando de esa forma. Vamos a buscar un arma entre los paquetes que tengo descargados. Les recuerdo que los paquetes los pueden utilizar para sus proyectos, que habían varios creo que hay de vaqueros, de sci-fi, de piratas, de vikingos, creo que son los que hay. También dungeon y zombies. Este que estoy utilizando se llama sci-fi. Y por acá, entre los prefabs, tienen armas. Y por acá deben tener alguna espada. Está listo. Y yo quiero que esta espada pues sea hija del personaje. Ya les voy a mostrar pues aquí algo que tengo que corregir. Aquí pues yo la puedo poner que sea como hija del personaje. Entonces cuando el personaje se mueva, le pase lo que no era. Como la espada es hija del personaje, cuando el personaje se mueva, pues la espada se va a mover con él. Sin embargo, pues yo quiero que se mueva es con la mano. Lo que vamos a hacer es que una ventaja de trabajar con huesos es que cada hueso es un objeto. Así que yo puedo buscar entre los huesos, voy a buscar huesos, espina, dentro de la espina encuentro el hombro, supongamos que el personaje va a ser diestro, entonces aquí busco la clavícula derecha, hombro derecho, codo derecho, mano derecha. Y voy a poner la espada dentro de la mano derecha. Y la voy a ajustar, digamos, pues lo mejor que pueda. Pues esto no será perfecto, pero nos va a funcionar bien. Y ya el personaje tiene su espada y cuando ataca efectivamente haría el daño. Y acá ya esta espada podemos ponerle un Box Collider, un Rigid Body, sin gravedad. Y ya con nuestra espada, pues de hecho, bueno, de hecho le voy a poner el Rigid Body cinemático para que no vaya a salir volando por ahí en alguna parte. Y si por ejemplo, no sé, esta luz de acá también tuviera Rigid Body, pues entonces nosotros ya podríamos impactar esa luz de ahí con la espada que tenemos. Ah, más que con esa animación y ese control de personaje tan malo. Ah, yo creo que lo que pasó fue que la espada me movió al personaje. Mm. Ah, bueno, de hecho la espada no necesita Rigid Body. La espada solo necesitaría el Collider, pues porque Rigid Body sería si él tuviera que estar
si la espada de alguna forma la fueran a afectar las físicas. Ella va a afectar las físicas por los objetos que tengan rigid body. Aquí ya está. No puedo creer que no le haya pegado. Pareciera que sí. Ah, ya lo tumbó. El problema es aquí un error mío de concepto. Y es, este objeto no puede estar como estático si yo quiero que la persona pueda tumbarlo. Y ya tenemos como la espada funcional, con la animación, el rigid body y así. ¿Qué preguntas tienen hasta acá antes de explicar lo que sigue? ¿Preguntas? ¿No? Gio, Sí. ¿cómo fue que sacaste lo de los puntos del cuerpo, como la mano, la rodilla, todo eso? Dentro de todos los objetos que tengan huesos, aparece algo que se llama root o rig, dependiendo. Y es un sistema de hijos. Los huesos funcionan por jerarquías. Y eventualmente uno puede llegar a la mano o inclusive a los dedos si uno quiere ponerle hijo a un dedo o algo así. Básicamente Ah, listo, los gracias. personajes tienen aquí, inclusive la tortuga pues también va a tener todo esto. Vea, lo muestro por acá en la otra escena de nuevo. Eh, por ejemplo, miren la tortuga que fue la que fue autorregueada. Entonces aquí yo en la tortuga puedo buscarle los huesos y voy a ponerle, digamos que yo quisiera que tuviera como algo así como un sombrero. Él aquí tiene un hueso, entonces yo le puedo poner el sombrero, hijo de ese hueso, pues no sé si tenga aquí algo así como de props. Ah, yo creo que aquí no, de pronto vamos que hay en este paquete. O sea, se traen tantas cosas los paquetes que es difícil encontrar, a ver. Ah, una manzana en la cabeza, listo. Y yo quiero que la manzana se mueva pues exactamente con el personaje, pues con la cabeza del personaje yo lo puedo poner hijo del hueso, de la cabeza, y si él mueve la cabeza para las animaciones, noten ahí que él mueve la cabeza por el idol y la manzana lo sigue fielmente. Yo creo que con esto inclusive pueden darse cuenta de cómo se hacen los skins en algunos de los juegos. Creería yo que con esto se va haciendo más claro, porque realmente uno puede poner hijos de los huesos y ya va solucionando problemas. Entonces, por ejemplo, en los juegos donde uno puede ponerle sombrero, pues solo necesito activar un objeto y ponerlo hijo de la cabeza. Preguntas adicionales. No hay preguntas adicionales. Bueno, explicaré un poco del último tema que quería mencionarles. Realmente, pues esto yo sé que es mucha información, pues, pero es mucha información es porque efectivamente es mucho lo que hay que aprender en desarrollo de videojuegos. Entonces aquí tengo este personaje. Por acá tengo como una espada que recolecto. La espada se enciende pues tipo Star Wars y puedo atacar con ella. Pero lo que quiero que vean es que puedo caminar y atacar. Entonces, ¿cómo es posible que pueda caminar y atacar? Y aparte tengo un combo, o sea, yo puedo pegar y si vuelvo y pego, pega así, pero si yo pego el combo, hace eso y hace pues como un destellito en pantalla. Vamos a verlo aquí en pantalla completa. Entonces tengo el arma, puedo pegar, puedo caminar y pegar, de hecho puedo saltar y puedo pegar y pegar otra vez y hacer el doble combo. Entonces, ¿cómo está hecho eso? Primero, este personaje que estamos viendo acá es el de los Standard Assets de Unity, eh, que es el que les había mostrado ahorita, pero le hice un script adicional. Este script adicional es el que me va a permitir controlar el ataque. Es como yo no toqué para nada el script de Unity y dije que el script de Unity se encargara del movimiento, pero creé un script adicional para controlar la parte del ataque. Entonces están los dos scripts de Unity y un script adicional, pero para el ataque. Respecto al funcionamiento en donde yo puedo atacar y moverme a la vez, es otra ventaja del sistema de huesos, y es que se pueden crear algo que se llaman las máscaras.
Entonces quiero que miremos aquí la animación del personaje, está igual que la que habíamos visto ahorita, pero resulta que tiene dos capas, la capa del cuerpo y la capa de la mano, que es esta de acá. Entonces capa del cuerpo, capa de la mano. ¿Cómo se crea en layers? Yo puedo agregar layers adicionales. En el layer adicional que creé, que se llama Upper Body, le puse una máscara. Y esa máscara es esta de acá. Entonces, de la cintura para abajo estoy utilizando la máquina de estados que habíamos hecho al inicio de la clase. Y de la cintura para arriba estoy utilizando las animaciones de atacar. Esas máscaras se crean dando clic derecho, Create, Avatar Mask. Y luego de crear un Avatar Mask, uno le aparece como que quiere señalar. Digamos que yo quisiera señalar algo que solo me afecte la cabeza. O algo que me afecte la cabeza y el brazo derecho, por ejemplo. Entonces ya creé la máscara que solo tiene la parte superior del cuerpo. Y al layer, al segundo layer que creé, y aquí me pregunta cuál máscara le agregué esta máscara que se llama Upper Body. Y ya lo que va a pasar es que él va a estar ejecutando aquí las animaciones con las piernas y lo que ponga aquí se va a ejecutar con los brazos. Empiezo con un estado que está vacío. Aquí ya lo muestro. Entonces como está vacío, deja que las manos las controle la capa de abajo. De la capa de caminar, como está aquí un estado vacío, igual me sigue controlando las manos. Pero cuando yo ataco, ahí sí me controlan, por ejemplo, el ataque. Y noten que aquí de ataque 1, yo podría pasar a ataque 2 o podría devolverme a vacío. Entonces yo ataco 1 y vuelvo y ataco, ahí sí paso a ataque 2, que sería como el sistema de combos. Yo no me acuerdo, bueno, si no. Esta de acá era como, por ejemplo, que uno podría tener más combos, pero no está puesto. Y ahora, esto respecto al concepto de máscara, ¿qué dudas tienen del concepto de máscara? ¿Dudas? No, listo. Y ya lo que hace este script es, como es un sistema de combos, lo hice por estados, entonces si presiono Fire 1, pone el sistema de ataque en 1. Aquí pues lo que hace que pase desde vacío hasta ataque 1 es que la variable ataque sea exactamente igual a 1. Entonces cuando yo presioné el botón de atacar, el primer ataque, el ataque se puso en 1, así que pasó a esta animación. Luego aquí pongo un estado de este código, que llame una variable pues estado, en 1. Si el estado es 1 y ya estoy en la animación de atacar, esta es la forma en que uno pregunta si la animación en la que estoy es esta de ataque 01, que es así, animator. Dígame la información del estado actual. ¿De cuál capa? De la capa 1. Si dijera la capa 0 es la capa donde están las piernas, aquí es la capa donde están los brazos. Y si el nombre es attack 01, pase al estado 2. Si ya estoy en el estado 2, ¿qué puede pasar? Que yo vuelvo y presiono otra vez el botón de atacar, es decir, el combo, y por lo tanto paso al ataque 2, que es este de acá. Y de lo contrario, si presioné el ataque 2, pasaría aquí al otro combo, solo que no lo tengo implementado. De lo contrario, si no presioné ni el botón 1 ni el botón 2, empieza a contar el tiempo. Y si ya lleva más del 50% de la animación 1 y todavía no he presionado el ataque 2, vuelve a vacío, que se pone esto en 0 para volver a vacío. Es más o menos la lógica pues de un sistema de combos, de animaciones con máscaras, y con esto si lo pues revisan un poco seguramente podrán crear pues como un sistema que les permita fácilmente estar atacando mientras están en movimiento y no un sistema en donde solo puedan atacar mientras están quietos, que es como la idea de tener este sistema de máscaras. Y con eso concluye el tema de hoy. Antes de que me vaya, ¿qué pregunta tienen? Pues no tenía preguntas, pero no sé si el profesor explicó también que en las animaciones se puede poner eventos. Sí, eso lo expliqué ahorita con el 2D. En el 3D es exactamente igual. Bueno, el concepto es exactamente igual. Vamos aquí. Digamos, miremos la animación de atacar. Entonces aquí está la animación de atacar, que yo la puedo ver en el personaje de una vez. Esta es. Y acá en esta ventana del inspector, aquí es donde uno agregaría los eventos. Noten que aquí está como lo que está pasando en cada frame.
Yo sí señalé la que era, sí. Y yo podría decir, digamos, yo quiero que en este frame específico me agregue un evento. Entonces aquí yo le daría eventos y acá ya yo le daría agregar evento con el clic acá y le pongo el nombre. Yo tengo un evento aquí que se llama hit. Pues ese ya lo tenía agregado desde antes. Entonces cuando llega a este frame específico, aquí en este frame específico estoy llamando a este evento que se llama hit. Y lo que él hace es, pues con este evento de acá, es que busca alguna función, busca algún método. Pero yo creo aquí uno nuevo para que lo veamos. Aquí acabo de crear un evento en este punto específico cuando tiene como el codo doblado. Y ya acá yo le digo que llame un evento que se llame, digamos, hola. Y ya él va a buscar un script que se llame hola. O sea, parecido al otro, solo que aquí no me aparece una lista desplegable, sino que yo pongo el nombre del método y ya el método se va a llamar. Específicamente a mí este de hit me sirve de modo que cuando él haga el segundo ataque, ya les muestro por acá quién recibe ese script. Cuando él llama hit, que es cuando llega a ese punto específico, es que se activa el flash, que es como ese destello en la pantalla del segundo ataque. Y realmente este flash lo que tiene es un canvas, como las interfaces de usuario, que tiene un panel, y este panel tiene un color, acá está, y lo que hace es que hace esto, pues mueve el alfa para hacer ese como efecto de destello cuando hace el segundo ataque. Y efectivamente está hecho por eventos de animación, en donde esta animación ya tiene agregado un evento aquí en la parte de eventos en el momento en que hace el golpe. ¿Dudas adicionales o dudas con eso mismo? Puedo asignar el evento desde la pestaña de animación también. Sí, sí, sí. Nosotros podríamos tomar esto y abrirlo en la ventana de animación y noten que aquí está el evento puesto. Pero lo pongo aquí con el personaje. Aunque el personaje tiene muchas animaciones, pero por acá está, digamos. Y acá noten que aquí está agregado el evento en este frame específico. Ah, bueno, puedo visualizarlos, pero no puedo ponerlos. La razón que no puedo ponerlos es porque esa animación está marcada como solo de lectura. Mm, yo creo que había algún truco para quitarle esa solo lectura y no poder agregarlos desde acá. Si no, entonces lo que podemos hacer es que podemos agregarlos desde acá y visualizar en qué frame quedaron acá. Pues porque aquí igual yo puedo ver pues como los frames del personaje. Pero aquí parece que lo que puedo hacer es visualizarlo, no parece que lo pudiera agregar porque me lo marca solo lectura. Ahora vuelvo y hago el proceso como ahorita, abrir directamente la ventana de animación, seleccionar el personaje. No, si todos me los marca como solo lectura. Entonces, no, puedo verlos desde acá, los eventos que haya agregado, pero los eventos los debo agregar es desde acá, desde la ventana de animación. No recuerdo, sí casi seguro que hay una forma de quitarle el solo lectura y poder agregarlos desde acá, pero hace raticos que no lo hago así, sino que llevo mucho rato haciéndolo desde acá mismo. Preguntas adicionales. Bueno, primero ahí quedó resuelta la pregunta que me hacía, no creo que fue Juan, no sé. Sí, Sí. gracias. Listo. Eh, Dale Alarcón, y, pregunte. esa es una pregunta más del proyecto, pero es una pregunta que justo me surgió porque estaba en el proyecto. ¿Se acuerda que yo le dije que yo estoy usando un proyecto del semestre anterior, cierto? Ajá, Mi, mi compañero agregó fue un shader. A sí. la hora de la explicación, yo tengo que explicarle también el shader. Pero digamos que la forma en que funciona la sustentación no es que deban explicarme el código, pues cómo funciona. Voy a abrir un concepto acá. El concepto de la programación orientada a objetos o orientada a componentes parte de varios principios. Uno de ellos es el concepto de encapsulamiento. El concepto de encapsulamiento es que pueden existir algo que son como unas cajitas grises o negras, en donde yo no tengo que entender por completo cómo funcionan. Entonces aquí hay una caja que se llama, digamos, VFX,
Y yo sé que yo esta cajita la puedo activar con un método que se llama activate. Y yo sé que lo que pasa a la salida de esa cajita es que se inicia un shader y un sistema de partículas, pues un particle system. Yo no tengo que entender por completo cómo está hecho esta caja de acá. Ese es el concepto de la programación orientada a objetos. Si uno tuviera que entender cada código, uno no podría tener un proyecto grande. La idea es que son varias personas en el equipo, cada uno entiende su propia cajita y lo que los demás integrantes del equipo entienden es cómo interactuar con esa cajita. Yo para interactuar con esa cajita puedo llamar un método que se llama activar y pasa esto. Entonces en las modificaciones van a notar que necesitan entender es a nivel de caja gris. No tiene que explicar el shader porque pues no han visto shaders todavía. Lo que tendría que ser capaz es de modificarlo dependiendo de la sustentación. Recuerden que la sustentación es diferente para cada equipo. Yo no sabría en este momento qué sustentación le podría poner porque pues no he visto los proyectos. Pero puedo mostrarles algunas sustentaciones de semestres pasados para que vayan viendo el nivel de profundidad que se requiere para entender el proyecto, por ejemplo esta. Entonces, este proyecto que entregaron de fundamentos de programación era un juego tipo Action RPG, Action RPG, eh, en donde uno tenía este personaje y tenía que matar unos esqueletos que iban viniendo por oleadas, que se ven acá. Y estas fueron las modificaciones. Le puse que al recibir el ataque de un esqueleto enemigo, le causa envenenamiento al jugador, lo que hace que pierda 5 de vida por segundo durante los próximos 5 segundos. Durante ese mismo periodo de tiempo, la barra de vida, o sea, hasta acá, se hace morada y la música de fondo cambia. Entonces noten que para uno hacer esta modificación yo tengo que entender en, en qué punto, en cuál de esas cajas está el recibir golpe del enemigo, en dónde puedo poner un contador de tiempo, en cómo puedo modificar el color de la barra de vida, dónde está la música y cómo puedo cambiarla. Luego por acá esta recuperación, cada 3 enemigos eliminados se recupera 3 de vida, entonces tengo que entender en qué cajita está el matar enemigos, en qué cajita está la vida del jugador. Este les puede servir de referencia. ¿Qué preguntas adicionales tienen? Ah, bueno, primero, con eso quedó resuelta la pregunta Alarcón. Sí, 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 porque uno de mis miedos era tener que entonces quitar el único pedazo de código que no escribí y que se explotara todo por alguna razón. Listo, súper bien. Y bueno, para todos, recuerden que todos deben tener un nivel de entender cómo está el código y dónde está el código que les permita hacer este tipo de modificaciones. O sea, piensen en este de acá, en el equivalente a sus propios proyectos y con eso pues van a tener una idea de cómo va a ser la sustentación. Les recuerdo igual a todos que la próxima semana ya es la sustentación del proyecto de los tanques, será el jueves, así que traten de tener el proyecto terminado antes que eso, porque si les pido alguna modificación del proyecto y no lo tienen terminado, puede que saquen cero, pero simplemente porque ni siquiera tenían eso implementado. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy porque ya tengo tutoría en 2 minutos. Cualquier duda adicional que tengan de este tema, ya la vamos revisando en tutorías. Recuerden